Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de legislación laboral y planillas. El día de hoy veremos el tema de contrato laboral. Los contratos laborales, que son el documento más importante dentro del área de recursos humanos, el que va a regular las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Iniciamos la clase del día de hoy con la pregunta para adentrarnos al tema, ¿no? La pregunta en este caso es: ¿qué entienden ustedes por contrato laboral? ¿Qué entienden ustedes por contrato de trabajo? Vamos a, en breve, ¿no?, cuando se habilite el chat, para que dejen sus respuestas, ¿correcto? Para que dejen sus respuestas. ¿Sí? El contrato de trabajo o el contrato laboral es un documento que puede ser escrito o verbal, ¿sí?, y que va a regular las relaciones del trabajador con el empleador. ¿Sí? El empleador siempre va a ser una empresa. Va a ser una empresa que contrata los servicios de un trabajador y a cambio le va a dar una contraprestación bajo subordinación. ¿Sí? Esto va a configurar una relación laboral, ¿correcto? Vamos a ver un tema interesante, un tema vital dentro del área de recursos humanos y relaciones laborales. Muchos de los problemas que se viven en las empresas, las contingencias laborales que surgen en el área de recursos humanos, se producen muchas veces porque los contratos están mal elaborados. No importa si es que un contrato de trabajo tiene 5, 6, 10 hojas. No importa cuán extenso es. Lo que importa es que esté consignado todo, ¿sí? Toda la información, todas las condiciones de trabajo, todos los horarios, todas las condiciones, las funciones, la causa objetiva, la cláusula de periodo de prueba, todo, si es que tiene una categoría ocupacional, todo tiene que estar en un contrato de trabajo. No dejar nada a la interpretación, porque luego se pueden presentar contingencias laborales, ¿correcto? El logro de la sesión el día de hoy, ¿sí? Al finalizar la sesión, ustedes, los estudiantes, identifican los elementos esenciales del contrato de trabajo y las modalidades contractuales, ¿correcto? Veremos la base legal, la definición del contrato, los elementos esenciales, las modalidades de contratación, las distintas modalidades, las causas de desnaturalización. La desnaturalización es cuando el contrato, por ejemplo, que sea a plazo fijo o temporal, que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, se convierte en un contrato indefinido porque se ha, digamos, omitido, ¿no?, algunos de los requisitos esenciales para que se configure, ¿no?, el contrato a plazo fijo. ¿Qué es un contrato laboral?, ¿no?, que es la pregunta que lanzamos al inicio de la clase, ¿no?, y que en breve se habilita el chat para que ustedes puedan compartir sus conocimientos, sus saberes previos. ¿Qué entienden por un contrato laboral? ¿Sí? De pronto, mi estimado eh, coordinador, de pronto, si es que se habilita el chat, solo el chat, por favor, para que puedan comentar los alumnos lo que entienden por un contrato laboral. ¿Sí? Ok, el chat está habilitado, por favor, para que dejen sus respuestas. ¿Qué entienden por contrato de trabajo? ¿Sí? Vamos a agregar a la pregunta la siguiente interrogante también. ¿Es igual un contrato de trabajo a un contrato por locación de servicios? ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a dar un minuto para respuestas. Un minuto para respuestas. ¿Qué entiende por contrato de trabajo? ¿Será igual un contrato de trabajo a un contrato de locación de servicios? Sí, porque bajo esa premisa es que tenemos que iniciar también la clase del día de hoy haciendo esta diferencia, ¿sí? Todos los comentarios son bienvenidos. Por favor, pueden utilizar el chat. Juana Elsa nos dice que nos dice, creo que no es lo mismo. Ok, está el comentario. Sí, vamos a leer más comentarios. Josué González nos dice,
creo que no es lo mismo el contrato de trabajo con el contrato de locación de servicios. Y efectivamente no es lo mismo, ¿sí? El comentario de Juana Elsa Ascona nos dice que no es lo mismo. Entonces, el contrato de trabajo, recuerde usted que va a generar beneficios sociales. Va a generar beneficios sociales. Un contrato de locación de servicios no genera beneficios sociales, ¿correcto? La diferencia está en que el contrato de trabajo va a generar beneficios sociales, vacaciones, ETS, gratificaciones, ¿no? Y todos los beneficios. Sin embargo, el contrato de locación de servicios no genera una relación laboral, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es un caso de locación de servicios? Cuando la empresa, por ejemplo, quiere un servicio externo, ¿no? Por ejemplo, el pintado de una pared, ¿sí? El pintado de una pared. Y para eso contrata de un pintor que en el plazo de una semana se compromete a realizar el trabajo. Y por ello la empresa le va a pagar un monto, ¿no? Sin embargo, este pintor va a utilizar sus herramientas, va a utilizar su personal, va a utilizar, digamos, sus propios materiales, ¿sí? Y se compromete a realizarlo en la forma que él va a convenir con la empresa. Pero no se genera un contrato de trabajo, no se genera una relación laboral, ¿no? Y no se genera una relación laboral por el simple hecho de que no hay subordinación. Es uno de los criterios principales para que se configure un vínculo de trabajo, ¿sí? Y la subordinación se puede dar de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, si es que hay indicaciones de las funciones que tiene que realizar o cómo tiene que realizarlo, ya hay subordinación. Si es que hay un contrato de trabajo, ¿no? Que tiene horario, por el simple hecho de tener un horario y un lugar de trabajo, ¿no? Asistir a un lugar de trabajo dentro de un horario también configura subordinación. Si la empresa le da los materiales, también configura un contrato de trabajo, ¿sí? Subordinación. La subordinación es el criterio principal también que va a definir la relación laboral, ¿correcto? Entonces, esa es la principal diferencia y es importante que lo tengan claro porque muchas personas confunden estos conceptos, ¿sí? Recuerda usted, los contratos por locación de servicios no generan beneficios sociales, no son un contrato de trabajo. Sin embargo, lo que sí son un contrato de trabajo son aquellos que están bajo subordinación, que hay un horario de trabajo, que hay indicaciones, que hay un lugar, un establecimiento donde se va a trabajar, ¿correcto? Entonces, como nos decía su compañera Juana Elsa Ascona en su comentario sobre el contrato de trabajo, efectivamente no es lo mismo que un contrato de locación de servicios, ¿sí? El contrato de trabajo, lo que es un documento que puede ser escrito, ¿sí? O también puede ser un contrato verbal y que va a regular las relaciones entre el empleador y el trabajador, ¿no? Todas las condiciones, ¿no? El tema de la remuneración, ¿no? El periodo de prueba, la causa objetiva, ¿no? La descripción de la empresa, las obligaciones, los derechos del trabajador y del empleador van a estar consignados en el contrato de trabajo. Por ello es importante que, no importa si es que el contrato sale muy extenso, es importante que se consigne todos todas las cláusulas posibles, todas las condiciones laborales, ¿no? Y todos los compromisos, derechos y obligaciones, tanto del trabajador como del empleador, ¿correcto? Y debidamente firmado. Si no espere a que el trabajador llegue a la empresa para recién ponerse a redactar el contrato. El contrato de trabajo, los modelos de contrato de trabajo ya deben estar hechos, ¿sí? A medida del puesto, a medida del área, a medida de lo que la empresa puede ofrecer. Y cuando llegue el trabajador, ¿no? Antes de que ingrese, hacerle firmar su contrato debidamente, ¿no? Se le recomienda siempre su firma, su huella digital, ¿sí? Su nombre a puño y letra, su número de DNI y la palabra recibir conforme para que usted le haga entrega de el cargo del contrato de trabajo que también es obligatorio, ¿sí? Se sugiere que sea dentro del primer día, ¿no? Ingresa su copia del contrato de trabajo y usted con su cargo, ¿no? Así como la constancia de alta, ¿no? De su ingreso a planilla, ¿correcto? Vamos a avanzar. Tenemos la base legal, ¿no? Que es la normativa nacional, que es el decreto supremo número 007, 003-97-TR
del tubo del decreto legislativo número 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Correcto? Es el acuerdo de voluntades entre un trabajador, ¿no?, que tiene que ser una persona natural. El trabajador tiene que ser una persona natural. Recuerde usted que dentro de la normativa existen dos tipos de personas, ¿no? Que es la persona jurídica, que es la empresa, ¿no? Que puede ser una IRL, una SAC, ¿sí? O una SA. Entonces, tiene que ser una persona natural, ¿no? Que son todas las personas que no son empresas, ¿no? Las personas que tienen DNI, por ejemplo, ¿sí? Todo ciudadano que tiene DNI puede ser un trabajador, ¿sí? Las empresas que tienen un RUC, que son que son IRL, que son la SAC, ¿no? Una SA, no pueden ser trabajadores, ¿correcto? ¿Sí? A eso se refiere estas dos líneas, ¿no? Y a un empleador. El empleador sí tiene que ser, por ejemplo, o puede ser una persona natural, una persona que tiene su DNI y que tiene su RUC, ¿no? Ojo, tiene que tener su RUC como persona natural con negocio, o también puede ser dueño, ¿no? O, digamos, representante legal de una empresa, ¿sí? Recuerde usted que el empleador puede ser una persona natural, ¿no?, con RUC, un negocio, o puede ser una empresa, ¿no? Una IRL, una SAC, ¿no?, o una SA, ¿correcto? En virtud del cual el primero se obliga, o sea, el trabajador se obliga, ¿no?, a poner a disposición de la empresa su propio trabajo, ¿no?, a cambio de una contraprestación monetaria, a cambio de un sueldo, de una remuneración, ¿sí? Y ojo con este párrafo que hace mención a la palabra acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades, recuerde usted que está referido a que el trabajador, ¿no?, y la empresa, de mutuo acuerdo, ¿sí? Ambos quieren, ¿no? Es el término de querer tener la relación laboral, ¿no? No puede haber el caso de que una empresa obligue a una persona a trabajar o que una persona obligue a una empresa que lo contrate, ¿correcto? A eso se refiere el término voluntad. Voluntad es querer, querer hacerlo, querer pertenecer a la empresa, querer ofrecerle el servicio de su propio trabajo. Y la empresa querer contratarlo, querer contratar los servicios de ese trabajador, ¿correcto? Vamos a avanzar. Elementos esenciales del contrato, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para que se configure un contrato de trabajo, tenemos la prestación personal, ¿sí? Tiene que haber una prestación personal, que es el trabajo que va a realizar esta persona que va a ser contratada. Tiene que haber una remuneración, tiene que haber un sueldo. ¿Cuánto le va a pagar la empresa por ese trabajo, ¿no? Un sueldo que es producto de una negociación previo a la firma de contrato, ¿no?, en el proceso de reclutamiento, en el proceso de selección de personal, más la subordinación, ¿sí? Les comentaba lo que configura una subordinación, ¿sí? También. Recuerda usted tres elementos esenciales para que haya un contrato de trabajo: prestación personal, que es el trabajo realizado, un sueldo o remuneración, y más subordinación. La subordinación está referida a que el trabajador tiene control en la forma como el trabajador tiene que realizar su trabajo. Y cuando menciono la forma, hago referencia, por ejemplo, a las condiciones dentro de las cuales tiene que desempeñarse, ¿no? Por ejemplo, el señor Juan Pérez tendrá que ir a la empresa en el horario de 8 a 5 de la tarde, y hay subordinación, ¿no? Tendrá que ir a trabajar en el local de Chosica, por ejemplo, ok, ya hay subordinación, ¿sí? Para que el señor Juan Pérez realice su trabajo, le voy a proporcionar una computadora, se le va a proporcionar internet, se le va a proporcionar uniforme, EPPs, equipos, celular, etcétera. Hay subordinación, porque le está dando los materiales para que él realice el trabajo, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, por favor. Lamentablemente ahorita no se puede habilitar el chat para que puedan, o el micrófono para que puedan participar, ¿sí?, para sus consultas, ¿sí? Lamentablemente en la clase hay algunos perfiles de intrusos, ¿no?, que han ingresado y que están poniendo comentarios que no son apropiados y fuera de lugar. Entonces, hasta aquí, por favor, si alguien tiene alguna consulta, téngala ahí anotada, y al final o en el momento que la institución habilite el chat para que las consignen y las podamos absolver, ¿sí? Por lo pronto vamos a avanzar con la clase, ¿correcto? Elementos esenciales, ¿sí?
Tenemos, por ejemplo, para que se dé el contrato de trabajo, ¿no? Tiene que haber la prestación personal, ¿no? Lo que les mencionaba, la remuneración y la subordinación, ¿sí? Por ejemplo, la subordinación nos menciona que es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. Se produce una doble situación, hay sujeción del lado del trabajador y dirección, ojo, dirección del lado del empleador. Contenido del poder de dirección permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. Donde haya dirección, fiscalización, sanciones a través de amonestaciones, por ejemplo, memorando, ya se configura subordinación, ¿correcto? Y esto nos lleva a la reflexión, ¿no? Por ejemplo, que muchas personas, prestadores de servicios con recibo por honorarios, son sancionados con memorando, por ejemplo, ¿no? Y ya esto, pues, desconfigura todo y calificaría como subordinación, ¿correcto? Entonces, recuerde usted los elementos esenciales, son prestación personal, el trabajo tiene que ser realizado por usted mismo, no puede usted delegar el trabajo, ¿no? Si usted es contratado por una empresa, no puede usted contratar a una persona para que haga el trabajo de usted, ¿no? Es imposible. Cosa que sí ocurre en la locación de servicios, porque usted se compromete a realizar la tarea y usted puede llevar su propio equipo, ¿no? Pero en el contrato de trabajo, recuerde usted que es personal. Nadie más que usted puede realizar esta tarea, ¿no? Estas funciones por las cuales la empresa a usted le está pagando una contraprestación personal. ¿Correcto? Vamos a avanzar. Modalidad de contratación, ¿no? Tenemos distintas modalidades de contratación. En el caso laboral tenemos la directa, por ejemplo, a través de un contrato de trabajo indeterminado. El contrato a plazo indeterminado son aquellos que no tienen fecha de fin, no tienen fecha de inicio, pero ya no tienen fecha de fin, ¿correcto? Y es que la normativa laboral peruana, en este caso, presume que todos los contratos son a plazo indeterminado. Sin embargo, la norma también permite excepciones, ¿no? ¿Qué excepciones permite la norma? Por ejemplo, la norma permite las excepciones de los contratos a plazo fijo, ¿no? O a plazo determinado, ¿no? Los contratos por temporada, por ejemplo, ¿no? Y es que por el giro de negocio hay empresas que durante el año, ¿no?, van a celebrar contratos de trabajo con clientes externos, ¿sí? Y, por ejemplo, una empresa de transporte puede celebrar un contrato civil con una empresa productora de alimentos, ¿no? Supongamos, un ejemplo. Y la empresa de transporte firma un contrato por 6 meses para hacer el servicio logístico de reparto de mercadería, de entrega a todos los locales a nivel nacional. Pero para realizar el servicio durante esos 6 meses que dure ese contrato civil, ese contrato comercial entre la empresa de transporte y la empresa productora de alimentos, entonces lo que se va a necesitar es personal operativo. Esta empresa de transporte está haciendo un servicio, lo que va a requerir, por ejemplo, la contratación de choferes, la contratación de personal de carga, descarga, ¿no?, de personal logístico, etcétera. Y para ello, pues, va a realizar contratos a plazo fijo. Y dentro de los contratos a plazo fijo se tiene que especificar, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso propio que estamos viendo, se tiene que especificar que la empresa de transporte, ¿no?, brinda el servicio, tiene un contrato con la empresa productora de alimentos, ¿no?, por el plazo de 6 meses, ¿no?, para realizar el servicio logístico de carga, descarga, ¿no?, y de transporte y entrega de mercadería, para lo cual va a tener que contratar un equipo de conductores y personal operativo para realizar satisfactoriamente el trabajo, ¿no? Y eso tiene que estar consignado para que se configure el contrato a plazo fijo, ¿no?, que se le llama causa objetiva. Entonces, la empresa, pues en ese caso, va a poder contratar de forma temporal a los trabajadores para que realicen ese servicio, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, se hace una mala práctica, ¿no?, con respecto al uso de estos contratos. Hay empresas que tienen, ¿no?, erróneamente, ¿no?, y de forma ilegal celebran contratos a plazo fijo cuando no existe una causa objetiva, ¿sí? No existe una causa objetiva. Ahora, ¿qué pasaría si un trabajador que fue contratado para brindar este servicio de transporte para la empresa, ¿no?, de alimentos, por ejemplo,
¿Qué pasaría si es que esta empresa de transporte tiene otro cliente que ya no le va a transportar alimentos a este cliente? No, sino es un cliente que produce, por ejemplo, imaginemos zapatos, y le va a hacer la distribución de los zapatos y firma otro contrato civil. Entonces, el conductor, por ejemplo, un conductor que fue contratado a plazo fijo para brindar el servicio a la empresa de transporte, ¿no? Y que va a brindar el servicio en el traslado de los alimentos en la fábrica que le ha contratado, no puede ser un chofer que lleve los productos de la otra empresa de zapatos. Si es que lo hiciese, ¿sí? Si es que lo hiciese, si es que lo hace, lo que va a pasar es que se desconfigure el contrato. Deja de ser un contrato a plazo fijo y en automático ese trabajador puede denunciar a la empresa y se convierte en un contrato indeterminado, ¿sí? El servicio en un contrato a plazo fijo debe ser exclusivo, ¿no? Para el fin que fue contratado, ¿sí? ¿Correcto? Luego tenemos los contratos a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial o part-time, ¿no? Son los de medio tiempo, ¿sí? Mucho cuidado con esta información, porque medio tiempo, la normativa laboral indica que medio tiempo es menos de 4 horas, o sea, 3 horas con 59 minutos. Si alguien trabajase 4 horas, ¿no? 4 horas con 00 minutos, está trabajando a tiempo completo, ¿sí? La normativa laboral es clarísima, menos de 4 horas, o sea, 3 horas con 59 minutos. Por ello, siempre se sugiere que recursos humanos, el área de recursos humanos gestione de forma proactiva que los trabajadores no tengan que esperar hasta el último minuto, ¿no? De su horario para retirarse de la empresa, ¿no? Si es que tiene personal a tiempo part-time, a medio tiempo, gestione ya su salida pues, con unos 15, ¿no? 15 minutos o 20 minutos de anticipación, ¿no? Para que ellos puedan acomodar sus cosas, puedan retirarse, ¿sí? Porque si se cumplen las 4 horas, se configura a tiempo completo, ¿no? Y a tiempo completo va a tener que reconocer todos los beneficios sociales, ¿no? Al 100%, va a tener que pagarle lo que corresponde a jornada completa. Luego tenemos los contratos de modalidades formativas, ¿no? Los contratos de modalidad formativa son los contratos, ¿no? De prácticas, ¿no? Prácticas profesionales, por ejemplo, que muchas empresas celebran con instituciones educativas, ¿no? Institutos o universidades del país, ¿correcto? Entonces, luego tenemos la otra modalidad que es la indirecta, ¿no? A través de la intermediación, ¿no? Y de la tercerización, ¿sí? Correcto. Conceptos que incluyen el desplazamiento del personal a otra empresa, ¿correcto? ¿Qué se puede intermediar y qué se puede tercerizar? Se pueden tercerizar o intermediar actividades que no son propias del rubro principal de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que produce alimentos, vamos a poner el caso de una empresa que produce alimentos, que fabrica alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué servicio puede tercerizar, no? De repente puede hacerlo en el puesto de vigilancia, ¿no? ¿Sí? Porque vigilancia no es su rubro principal, es como las instituciones financieras, los bancos, ¿no? Los bancos, ¿cuál es el giro principal de los bancos, no? Es, por ejemplo, el movimiento financiero, ¿sí? Los préstamos, los depósitos, los ahorros, etcétera, ¿no? Eso es la actividad principal de un banco. El movimiento del dinero, ¿no? Con sus clientes, préstamos, ahorros, depósitos, ¿sí? Entonces, los bancos pueden aplicar una contratación indirecta para ciertos puestos, como por ejemplo la limpieza, y seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Los trabajadores que están en los bancos haciendo limpieza o están en vigilancia y que están con el logo de otras empresas, ¿sí? Y lo hacen porque no es la actividad principal y la norma peruana es clara, indica que se puede hacer en este tema de la contratación indirecta, se puede hacer en actividades que no corresponden al rubro principal, ¿sí? En el caso de los bancos, por ejemplo, no podría tener el banco bajo la contratación indirecta, ¿no? De intermediación o tercerización, por ejemplo, a un asesor de servicios, de préstamos, por ejemplo, ¿no? Porque incurriría en una falta grave, porque los préstamos es parte del giro principal o del rubro principal de un banco, ¿correcto? Luego tenemos el contrato civil, que es el contrato de locación de servicios, que era lo que les mencionaba, un contrato de locación de servicios, por ejemplo, es para realizar actividades específicas, ¿sí? Que también no corresponden al rubro principal.
Por ejemplo, lo que les mencionaba, el pintado de una pared de la empresa, ¿no? O de repente se necesita un servicio específico, ¿no? De decoración de una oficina, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? O de pronto se necesita el tema de otro servicio, ¿no? Que la empresa pueda necesitar, ¿no? Por ejemplo, servicio de... ¿Se logra escuchar bien, por favor? Se me está... Sí, maestro, sí se logra Ok, escuchar bien. entonces vamos a continuar. El tema del contrato de locación de servicios pues aplica para actividades que no están dentro de la rubro. Él les había mencionado, por ejemplo, servicio de pintura, un servicio de decoración, ¿no? Un servicio de diseño, ¿correcto? ¿Sí? De pronto, un servicio, ¿no? de asesoría psicológica, ¿no? En el caso del área de recursos humanos, que muchas veces tercerizan el tema de las evaluaciones psicológicas, ¿no? De un psicólogo externo que está fuera de la institución, ¿no? Y que sin ninguna subordinación va a realizar la revisión de los test psicológicos, ¿sí? O de pronto una asesoría especializada en temas de marketing, ¿no? También podría calificar en un contrato de locación de servicios, que no va a generar tema de beneficios sociales, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, ¿no? Si hay alguna duda, por favor, vayan anotando sus dudas y en el momento que se habilite el chat para que puedan consignarlas, para poder responder las preguntas que tengan, ¿sí? Espero que hasta ahora todos estén entendiendo bien, que esté clara la información, ¿sí? También considere que si tiene algún caso para comentar, alguna duda, alguna consulta, algún caso que le esté ocurriendo en su empresa, también anótelo para que al final o cuando se habilite el chat podamos conversar, ¿sí? Eso es con respecto a las modalidades de contratación laboral, ¿sí? ¿Correcto? Vamos a avanzar. Lo que hemos venido conversando en la parte introductoria de la clase, contrato de trabajo versus contrato de locación de servicios, la diferencia, ¿no? La principal diferencia es que el contrato de trabajo genera beneficios sociales. Con el contrato de trabajo usted va a estar en planilla. Y el contrato de trabajo, ¿no? Tiene subordinación, ¿sí? Tiene subordinación. Hay una contraprestación mensual también, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el contrato de trabajo no es igual al contrato de locación de servicios, ¿no? Porque el contrato de trabajo eh, tiene subordinación, hay remuneración, ¿no? Y la prestación de servicios es personal, o sea, nadie puede realizar el trabajo que usted realiza. Usted no puede mañana, por ejemplo, decirle a su primo, a su vecino, ¿no? A su amigo, Juan, Pepito, puedes ir a trabajar por mí, no va a poder, ¿no? En el caso de locación de servicios, la prestación también, ¿no? Es autónoma, hay una contraprestación, ¿no? Hay honorarios, hay retribución, pero la diferencia es que usted ve la forma como realiza el trabajo. Inclusive usted puede apoyarse de un equipo de trabajo, ¿correcto? Vamos a avanzar. Aquí tenemos más criterios, ¿no? Que marcan la diferencia. Por ejemplo, en el caso de el criterio de control, ¿no? En el criterio de control tenemos, por ejemplo, que el contrato de trabajo genera, hay subordinación, hay dirección, fiscalización, ¿no? Y está el proceso sancionador también que aplica la empresa, ¿sí? A través de los memorandos, distintas amonestaciones, ¿no? Y que podrían derivar también en un procedimiento de despido. En cambio, la locación de servicios, ¿no? Hay libertad sobre cómo, cuándo y dónde realizar el trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que se ha convenido, los acuerdos, por ejemplo, de los plazos, ¿no? Y la calidad del servicio. Exclusividad, ¿sí? Normalmente para un solo empleador en el caso de los contratos de trabajo, ¿sí? Y esto es importante porque si ustedes se han dado cuenta en los contratos que seguramente ustedes han firmado, hay una cláusula de exclusividad, ¿sí? Las cláusulas de exclusividad, ¿sí? Van a indicar que el trabajador no puede trabajar para otra empresa del mismo rubro, ¿sí? Y aquí nace la cuestión, la pregunta, si es que un trabajador podría trabajar para otra empresa de un rubro distinto. ¿Estaría imposibilitado legalmente? La respuesta es que no, ¿sí? Un trabajador no puede trabajar para otra empresa del mismo rubro si es que hay una cláusula de confidencialidad, ¿sí? Por un tema ético.
Porque todas las empresas quieren proteger su información, quieren proteger, por ejemplo, la forma de sus procesos, información confidencial, ¿no? Imagínese usted un restaurante que tiene recetas propias, recetas tradicionales, ¿no? Y que lo caracterizan y hacen que sus platos sean deliciosos y que ese sabor no lo pueda encontrar los clientes, no lo puedan encontrar los clientes en otro lado, ¿no? Imagínese un cocinero que está trabajando ahí, ¿no? Que preste servicios para otro restaurante, ¿no? Pues por eso es que las empresas buscan proteger con cláusulas de confidencialidad. Sin embargo, en el ejemplo del cocinero de este restaurante, sí podría trabajar, por ejemplo, en otra empresa, ¿no? Imaginemos que es una empresa del rubro de producción, ¿no? De alimentos, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver el tema de alimentos enlatados, ¿sí? Por ejemplo, procesamiento de fruta, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el tema del restaurante, ¿sí? Imaginemos que va a trabajar en la producción de durazno enlatado, ¿no? O en el rubro de ropa, en el rubro textil, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas cláusulas de confidencialidad. Siempre se sugiere que las empresas consignen esta cláusula, ¿sí? Siempre consígnenla porque es importante. Luego tenemos el tema de que el locador de servicios puede brindar el servicio a varios clientes, ¿no? Inclusive clientes del mismo rubro, ¿no? Puede ir y, por ejemplo, brindar el servicio de asesoría psicológica para una empresa del rubro textil, ¿no? Y puede ser lo mismo para unas 4 o 5 empresas más del mismo rubro, no hay problema, ¿sí? La capacitación, por ejemplo, el empleador suele capacitar, el empleador, la empresa, dentro de sus políticas de crecimiento, dentro de sus políticas de logro de los objetivos, para el logro de los objetivos, y el área de recursos humanos es la encargada de gestionar la capacitación, ¿no? Para ello tendrán que hacer una evaluación de desempeño, y después de la evaluación de desempeño tienen que determinar cuáles son las necesidades reales de los trabajadores, ¿no? Con respecto a capacitación, habilidades técnicas, y se van a crear los programas de capacitación anual y a través de estos van a tomar cursos, de pronto talleres que van a potenciar o los van a dotar de herramientas técnicas para que puedan desempeñarse mejor, ¿correcto? El empleador, ¿no? La empresa se preocupa porque su personal esté bien capacitado, se preocupa de su desarrollo. Sin embargo, en el contrato de locación de servicio no ocurre ello, ¿sí? La empresa no está preocupada porque el señor Juan Pérez, que es el pintor que va a pintar la pared o que va a brindar el servicio de diseño, ¿no? Esté capacitado y que tenga que estarlo, digamos, llevando a cursos, ¿no? O talleres de capacitación. No, las empresas no se van a preocupar en ello porque la empresa lo que va a hacer es va a contratar a una persona que es experta, que ya está capacitada, ¿sí? Para que brinde el servicio específico. Y integración al negocio, ¿no? Los trabajadores se decidan, ¿no? Los trabajadores se decidan a la actividad principal del negocio, ¿sí? Se dedican a la actividad principal del negocio, al giro principal del negocio, ¿sí? Sin embargo, el contrato de lo que son de servicios, ¿no? Las actividades no suelen ser parte del giro principal del negocio, ¿correcto? Luego tenemos la continuidad. La continuidad está referida a la vocación de permanencia, ¿sí? Y es que si damos una mirada hasta hace muchos años atrás, vemos, por ejemplo, que los trabajadores, encontramos trabajadores que están en las empresas ya 30, 40 años, ¿no? Y hay generaciones en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen ya 40, 50, ¿no? 60 años, que producto de la misma época, producto del avance tecnológico de la época, de las costumbres, de la idiosincrasia, ¿no? Y de cómo era antes el mercado laboral, ¿no? A nivel mundial, estas personas prefieren hacer una línea laboral en una sola empresa y se sienten bien trabajando para una sola empresa. De alguna forma se han convertido en intraemprendedores, esas personas que buscan crecer, que buscan avanzar dentro de la organización. Y encontramos distintos casos, por ejemplo, personas que iniciaron de pronto como asistentes, como auxiliares y que fueron ascendiendo, ¿no? Y que inclusive no lograron estudiar en la universidad, pero, o en un instituto, pero que a pulso, ¿no? De esfuerzo, de dedicación, lograron ascender y que son gerentes, ¿no? Son jefes y que están bien remunerados. Entonces, muchas personas prefieren hacer una línea de carrera en una sola empresa, ¿sí?
Sin embargo, tenemos otra generación, que es la actual, ¿no? Personas que recién están introduciéndose en el mercado laboral, que son los jóvenes, que muchas veces prefieren trabajar en distintas empresas, no se acostumbran en una sola empresa, ¿sí? Sin embargo, siempre debe estar, ¿no? El principio rector de vocación de pertenencia, vamos a llamar el término, ¿sí? Pertenencia, que es el sentido de pertenencia, ¿sí? Más allá de cuánto tiempo va a estar el trabajador en la organización, siempre tiene que estar comprometido con los objetivos de la empresa, tiene que sentirse orgulloso de la empresa donde trabaja, tiene que sentirse identificado con los valores de la organización, ¿correcto? Entonces, cosa que no ocurre, por ejemplo, ¿no? Con un contrato de locación de servicios, con un locador de servicios. El locador de servicios llega, realiza su trabajo, pero no se siente identificado con la empresa. No hay amor, no hay cariño por la empresa, ¿sí? Para que se entienda mejor, en el contrato de trabajo, el trabajador se pone la camiseta de la empresa. En el contrato de locación de servicios, el locador tiene su propia camiseta, ¿correcto? Esas son las principales diferencias, ¿no? Entre el contrato de trabajo y el contrato de locación, ¿correcto? Vamos a avanzar. Tenemos acá otro cuadro, ¿no? Que nos habla acerca del lugar de realización del servicio, ¿no? En el contrato de trabajo ocurre en el centro de trabajo, ¿no? Designado por la empresa. En el caso de locación de servicios, no suele ocurrir, no suele concurrir al centro de trabajo, solo a reuniones de coordinación o cuando las características así lo exijan. Luego tenemos la forma de pago. En el caso del contrato de trabajo, por lo general, algunas empresas pagan de forma quincenal y de forma mensual, ¿no? Hacen un adelanto en quincena y al final del mes hacen el resto del pago, ¿no? Y esto va a depender de la política salarial que tenga la empresa. Por ejemplo, también tenemos que hay algunas empresas que pagan semanalmente. A la semana están pagando, ¿no? Todo va a depender de la política salarial que tengan. Mientras tanto, en el contrato de locación de servicios, ¿sí? Suele ser fija, ¿no? Se hace un solo pago, ¿no? Habitualmente se efectúa un solo pago, ¿no? Al finalizar el servicio. Luego tenemos el riesgo, ¿correcto? Tenemos el riesgo por el resultado de la actividad, ¿sí? El trabajador no asegura un resultado, ¿no? Recuerde usted que la empresa lo que contrata es una expectativa de trabajo, ¿sí? La empresa asume que el trabajador va a hacer bien su trabajo, sin embargo, no va a garantizar al 100% el resultado, ¿no? Sin embargo, el locador de servicios sí tiene que hacerlo tal cual como sea pactado, si no la empresa no le va a pagar, pues, ¿correcto? A eso está referido esta parte del cuadro. Modalidades formativas. En las modalidades formativas encontramos, por ejemplo, que las modalidades formativas son tipos esenciales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y formación profesional, ¿sí? El régimen aplicable es la ley número 28.518 y su reglamento, ¿sí? Estas modalidades formativas no están sujetas, ¿no?, a la normativa laboral vigente, sino que tienen su propia ley, que es la 28.518, ¿sí? Las modalidades formativas referidas a los convenios que puedan hacer las instituciones educativas con los empleadores, con las empresas, ¿sí?, para desplazar alumnos que puedan realizar sus prácticas preprofesionales y profesionales para contribuir en su desarrollo profesional. Modalidades de contratación. ¿Sí? Tenemos este cuadro. ¿Sí? En las modalidades de contratación de empresa, posee una necesidad que debe atender con el servicio de una persona, ¿correcto? Entonces, la empresa posee una necesidad que debe atender con el servicio de una persona, ¿correcto? Surge la necesidad de contratar un trabajador, surge la necesidad de contratar a una persona que realice una función y la empresa, pues, va a realizar su proceso, ¿no?, de reclutamiento, su proceso de selección, ¿sí?
Pero antes de ello, la empresa tiene que definir si es que pertenece o no al rubro de principal, ¿no? Para definir si es que va a ser un contrato de trabajo, un contrato de locación de servicios, ¿sí? El paso 2, servicio independiente, ¿no? Que va a ser por locación de servicios, si es que se determinó que no pertenece al giro principal de la empresa. Y luego tenemos un servicio dependiente o subordinado, ¿no? Que es un contrato indeterminado, lo que veníamos explicando, o un contrato a plazo fijo, ¿sí? Recuerde usted que el primer paso es que la empresa va a identificar una necesidad por atender, ¿sí? Que debe atender. Luego tiene que definir usted si es que va a ser un contrato de trabajo, si es que pertenece al giro o al rubro principal de la empresa, a las actividades principales de la empresa, o si no pertenecen al giro principal, entonces va a calificar con un contrato por locación de servicios, que es un contrato civil, que no va a generar beneficios sociales. ¿Correcto? Vamos a avanzar. Tenemos, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el decreto legislativo número 728, del que hablábamos ayer, que lo mencionamos en la clase inicial de este curso, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? Nos dice lo siguiente: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, que es lo que les mencionaba. Sin embargo, la norma laboral también indica excepciones, ¿no? Por ejemplo, los contratos a plazo fijo, los contratos a plazo determinado, ¿no? Cuando hay una causa objetiva que va a demostrar la temporalidad, ¿no? La necesidad temporal de la contratación de los servicios de algunos trabajadores, ¿no? Hay una presunción de plazo indeterminado, ¿no? Es lo que nos dice la norma. También el artículo 53 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos menciona lo siguiente, ¿no? Nos menciona que los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requiera las necesidades de mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar, ¿no? Es la excepción a la norma, ¿correcto? Los contratos a plazo fijo, los contratos a plazo determinado son la excepción de la norma. Recuerde usted que la norma presume que todos los contratos van a ser indeterminados, ¿correcto? Vamos a avanzar, por favor, si hasta aquí hubiese alguna consulta, consígnenla en dentro de sus apuntes y en breve, cuando se habilite el chat, puede utilizar el chat, el Meet, para que pueda hacerlo, ¿sí? Vamos a avanzar. Tenemos las modalidades de contratación, ¿sí? En la modalidad de contratación tenemos los contratos a plazo indeterminado. Los plazos, los contratos a plazos indeterminados pueden ser contratos escritos a través de un documento escrito o pueden ser verbales, o sea, no requieren formalidad. ¿Correcto? Los contratos a plazo indeterminado, aquellos que tienen una fecha de inicio, pero que no tienen ya una fecha de término, ¿no? Es cuando el trabajador ya está en la empresa, ¿no? Después de algunos años de haber tenido consecutivamente contratos a plazo fijo, la norma también indica que se tiene que convertir en un contrato indeterminado, entonces adquiere este derecho, ¿no? Y la única forma de separar al trabajador es si es que ha cometido alguna falta grave, causal de despido, ¿correcto? En el caso de los contratos a plazo determinado, deben tener una celebración por escrito, ¿sí? La norma indica que sí o sí tienen que ser escritos. Si no está escrito, no califica como un contrato a plazo determinado, ¿sí? El contrato de trabajo sujeto a modalidad es la excepción a la regla general, ¿no? Que es la contratación laboral a tiempo indeterminado. Y obedece siempre a una causa objetiva, ¿no? Esta causa objetiva, ¿no? Es la cláusula del contrato que va a indicar la razón que sustenta esta temporalidad de contratación, ¿correcto? Es decir, es el motivo justificado real que sustente la temporalidad de la relación laboral, ¿sí? Les mencioné hace un momento, ¿no? Por ejemplo, una forma de redactar esta causa objetiva es cuando se consigna, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo,
que la empresa A, ¿no? La empresa A, una empresa de transporte y logística, brindará el servicio, ¿no? Por plazo de 6 meses a la empresa B, para lo cual requiere la contratación de 5 trabajadores, ¿no? Entonces, eso sustenta el contrato, ¿sí? ¿Correcto? Eso sustenta el contrato a plazo determinado. Vamos a avanzar. Tenemos luego la contratación a tiempo indeterminado. Recuerde usted que para tiempo indeterminado, un contrato a plazo indeterminado no requiere digamos, un documento escrito, una formalidad escrita, no. Basta que sea verbal, ¿no? Y esto se va a evidenciar en el sistema de planillas, ¿correcto? El sistema de planillas va a reflejar que usted está contratado a plazo indeterminado. Es la regla de la contratación laboral, es la presunción. No existe límite temporal, no exige formalidad alguna. Se formaliza con la incorporación del trabajador a la planilla electrónica. Tenemos luego la contratación sujeta a modalidad, ¿no? Su celebración exige lo siguiente, ¿no? La existencia de una causa objetiva que lo justifique, ¿no? Les mencionaba lo de la causa objetiva. Precisar el tiempo de contrato a plazo fijo, ¿no? Este tiempo del contrato a plazo fijo tiene que estar dentro del tiempo del contrato comercial o civil que ha celebrado la empresa que va a brindar el servicio con la empresa que se va a beneficiar del servicio, ¿correcto? Están sujetos a un plazo o a una condición resolutoria, ¿no? Por ejemplo, un contrato que tiene un plazo de 5 meses, al término de los 5 meses va a quedar sin efecto, ¿correcto? El empleador ya no está obligado a contratar nuevamente al trabajador. Y si es que el servicio se prolongara por más tiempo, entonces se aplicará una adenda, ¿no? Una adenda donde se indique que el contrato civil comercial de prestación de servicio de la empresa A con la empresa B sea prolongado, ¿no? Y en razón a ello es que se va a seguir contratando al trabajador, ¿no? Y para ello se utilizará una adenda, recuerde usted, ¿sí? El acuerdo tiene que darse de forma escrita, correcto. Todo contrato a plazo fijo, todo contrato temporal tiene que ser de forma escrita, ¿sí? La única modalidad que no requiere formalidad escrita es el contrato a plazo indefinido, ¿correcto? ¿Sí? Luego tenemos el tema de la contratación sujeta a modalidad. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, que la legislación laboral peruana indica que cuando de forma consecutiva una empresa hace uso de contratos a plazo fijo, después de cierta cantidad de años, este contrato, este trabajador ya no puede ser contratado nuevamente a plazo fijo, sino que ya adquiere el derecho a tener un contrato indeterminado, o sea, sin fecha de término, ya no va a firmar contrato, ¿sí? Y la única forma que la empresa pueda separarlo es a través de un procedimiento de despido siempre que haya cometido una falta grave, ¿correcto? Entonces, vamos a ver este cuadro, ¿no?, que nos dice aquí la cantidad de años. Por ejemplo, tenemos los tipos de contratos de naturaleza temporal, ¿no? Por ejemplo, tenemos por incremento de actividad, si es que se ha renovado en el plazo de 3 años, ¿sí? ¿Sí? El plazo máximo para que sean renovados es de 3 años. Más de 3 años, contrato indefinido, ¿sí? El plazo para los contratos por necesidad de mercado, por ejemplo, es de 5 años. Por reconversión empresarial. Reconversión empresarial es cuando una empresa, por ejemplo, decide hacer una transformación de sus procesos, por ejemplo, una transformación en los equipos, la maquinaria, de pronto renueva maquinaria, ¿no? Renueva equipos, renueva tecnología, ¿no? El plazo máximo va a ser de 2 años. Luego tenemos los contratos de naturaleza accidental, que pueden ser ocasional, ¿no? Hasta 6 meses. Se permite la renovación. De suplencia, ¿no? La suplencia pues está referida hasta que se reincorpore el trabajador, ¿no? De emergencia, máximo 2 años. Tenemos otros contratos de naturaleza temporal, por ejemplo, para obra determinada o servicio específico, que son los contratos más comunes que se utilizan en el Perú, por ejemplo, máximo estos se pueden renovar 5 años.
A partir de 5 años ya es un contrato indeterminado, ¿sí? Luego tenemos el contrato intermitente, ¿no? Para el caso del contrato intermitente no hay un plazo máximo de renovación, ¿sí? ¿Por qué? La intermitencia pues va a generar lapsos, ¿no? Periodos de tiempo donde va a haber una inactividad del trabajador o del vínculo. Por temporada, sin límite o sin plazo límite, ¿no? Esto en el caso de otros contratos de naturaleza temporal, ¿sí? Tenga presente este cuadro, es importante, es un cuadro que describe, ¿no? En realidad, gran parte, ¿no? De lo que es el tema de contratación, ¿sí? Describe muy bien, ¿no? Los plazos, describe de forma correcta, como para que el área de recursos humanos no se equivoque, ¿sí? Y esto lo precisa la norma laboral, ¿sí? Tome nota, tómele un pantallazo, guárdelo, porque muchas empresas incurren en este error, ¿sí? Pasa el tiempo y ya se convirtió en contrato indefinido, ¿correcto? Entonces, tenga en consideración este punto, ¿correcto? Y para los trabajadores que ya llevan más de ese tiempo con un contrato a plazo fijo, pues entiendan, que sepan, conozcan que ya pueden exigirle a la empresa de forma legal un contrato a plazo indefinido. Luego tenemos la contratación sujeta a modalidad de naturaleza temporal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, por género, especie y causa, ¿no? Vamos a hablar de temporal, ¿sí? Según el artículo 54 del Decreto Supremo 003-97-TR. Especie, ¿no? Inicio o incremento de actividad, que está en el artículo 57, más de 3 años, ¿sí? El inicio de una nueva actividad empresarial, para tal efecto, debe entenderse como inicio de una nueva actividad empresarial, tanto el inicio de la actividad productiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de la ya existente dentro de la misma empresa, ¿sí? Eso corresponde a inicio o incremento de actividad, ¿correcto? Necesidades de mercado, por ejemplo, la atención de incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en necesidades de mercado, son productos que de un momento a otro, pues son, la demanda de esos productos se incrementa, ¿sí? ¿Correcto? Eso es por necesidades de mercado. Por ejemplo, el tema de agua en la región Piura, ¿no? Que ha vivido momentos cruciales en los últimos meses, seguramente lo han podido ver en los medios de comunicación. Las empresas que producen agua, ¿no? Agua de mesa, por ejemplo, han tenido una mayor cantidad de demanda, ¿no? De este producto. Por lo tanto, han podido aplicar este tipo de contratos por necesidades de mercado, ¿correcto? Luego tenemos la reconversión empresarial, que es lo que les mencionaba según el artículo 59, ¿no? Máximo se puede renovar esos contratos por 2 años. ¿Qué nos dice la reconversión empresarial? La sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general, toda variación de carácter tecnológico en las máquinas, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos, ¿correcto? A eso está referida la reconversión empresarial, que va a dar pie a una contratación temporal, ¿correcto? Luego tenemos la contratación sujeta a modalidad de naturaleza accidental, ¿no? Aquí está el detalle, que puede ser ocasional, ¿no? La atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, máximo 6 meses. Luego tenemos la suplencia, ¿no? Que es la sustitución de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido de alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales, ¿correcto? Luego tenemos también se presenta el caso de emergencia, ¿sí? Según el artículo 62, ¿sí? Y el plazo máximo para la renovación o contratación bajo esta modalidad es, ¿no? Mientras dure la emergencia. Atender las necesidades promovidas
por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Una emergencia, por ejemplo, ¿no? Podríamos calificar como una emergencia, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Califica, creo, dentro de este concepto, ¿correcto? Luego tenemos los contratos por obra o servicio, ¿no? En el caso de los contratos por obra o servicio, ¿no? Eh, máximo, ¿no? Va a ser en el caso de obra o servicio específico, según el artículo 63, ¿sí? Lo que resulta para concluir la obra, ¿sí? ¿Cuánto va a demorar para concluir la obra? Cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada, ¿sí? Intermitente, por ejemplo, tenemos cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de empresas que producen productos agroindustriales, ¿no? Y que la temporalidad de la fruta, ¿no? En este caso, del producto agrícola, ¿no? Está determinada, ¿no? En algunos meses del año, por ejemplo, ¿sí? O el sector pesquero, ¿no? Que tiene algunas especies, ¿no? Que se presentan en algunos meses del año también, ¿sí? Temporada, ¿no? Por obra o servicio, por temporada, ¿no? Atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes, en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, por temporada, pues un claro ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es la temporada navideña, que es a fin de año, ¿no? Que inicia desde noviembre, diciembre, ¿sí? A eso está referido, por ejemplo, ¿no? Este caso. Tenemos luego la contratación a tiempo parcial, ¿no? Recuerde usted que la contratación a tiempo parcial hace referencia a que los trabajadores pueden ser contratados en las organizaciones por un tiempo diario de menor a 4 horas, ¿no? La norma indica, menos de 4 horas es tiempo parcial. Si alguien trabaja las 4 horas, tiempo completo. Por ello, tiene que asegurarse que los trabajadores se retiren de la organización antes de haber cumplido las 4 horas, ¿sí? Y esto lo aclaro porque muchas veces se tiene el concepto erróneo de que part-time, tiempo parcial, es 4 horas, ¿no? Y es menos de 4 horas. Por ese minuto, ¿no? Que entre las 13:59 y las 4 de la tarde, 3,59 horas, 3,59 horas y las 4 horas, pues va a generar contingentes, ¿correcto? Porque son menos de 4 horas, ¿sí? 3 horas con 59 minutos para que lo tenga como un tiempo de referencia, ¿correcto? Es aquel en el que se cumple una jornada de trabajo efectiva inferior a las 4 horas en promedio diario. No está sujeto a ningún límite temporal, ¿no? Formalidades, ¿no? Debe estar por escrito, ¿no? Y debe ser presentado, reportado, ¿no? A través del sistema informático, ¿no? A través de las plataformas digitales, ¿no? De la Autoridad Administrativa de Trabajo para su conocimiento, en este caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿sí? Entonces, menos de 4 horas, un contrato a tiempo parcial, un contrato part-time, ¿sí? Y los beneficios laborales de un contrato part-time también están limitados, ¿sí? No corresponde el 100% cuando es a tiempo completo, ¿sí? Correcto. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un momento, vamos a seguir con la presentación. Tenemos más detalles del contrato a tiempo parcial, ¿sí? Por ejemplo, como podemos visualizar, la remuneración va a ser proporcional a la jornada ordinaria del centro de trabajo, ¿sí? Descanso semanal obligatorio, no menor a 24 horas consecutivas, o sea, tiene a la semana tiene un día de descanso, ¿correcto? Descanso remunerado, ¿no? Los días feriados no laborables, ¿no? Del ámbito nacional. Asignación familiar. La asignación familiar es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Tiene derecho a horas extras,
seguro social de salud y pensiones, participación de las utilidades de la empresa, derecho de sindicalización, negociación colectiva y a la huelga. Una gratificación por fiestas patrias en el mes de julio y otra por Navidad en el mes de diciembre. Y esto tiene que ser proporcional. Recuerde que está trabajando menos de 4 horas. Descanso vacacional no menor a 6 días, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el decreto supremo, en el convenio número 52 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces, estos son los beneficios sociales, los derechos que tiene una persona que está contratada a tiempo parcial por menos de 4 horas en promedio al día, ¿correcto? Vamos a avanzar. Principales causales de desnaturalización. La desnaturalización del contrato es cuando se rompe la causa objetiva. La desnaturalización de un contrato de trabajo está referida cuando deja de ser un contrato temporal y se convierte en un contrato a plazo indeterminado, a plazo indefinido, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causales, no? Por ejemplo, continuar laborando después de la fecha de vencimiento del contrato. Imaginemos que un trabajador tiene un contrato con fecha de vencimiento, un contrato a plazo fijo, un contrato a plazo determinado con fecha de vencimiento, supongamos el día 31 de diciembre de este año, 2024. La empresa no le ha hecho firmar todavía un contrato de renovación. Sin embargo, la empresa, por ejemplo, tiene pensado renovarle, tiene pensado prolongar, imaginemos, por 2 meses más el servicio, el trabajo. Entonces, la empresa tiene pensado, y ahí está pues también la responsabilidad del área de recursos humanos. Recursos humanos tiene pensado en la última semana de diciembre hacerle firmar su contrato a plazo fijo, su adenda, por los 2 meses que se va a prolongar, adicionales. Sin embargo, recursos humanos se olvidan la última semana y el trabajador asistió toda la primera semana de enero sin firmar la adenda o el contrato de trabajo. Entonces, ya queda en la buena voluntad del trabajador si es que quiere firmar esa adenda del contrato temporal, porque si no la quiere firmar, ¿no? Y exige, ¿no? O demanda a la empresa para que se le haga un contrato a plazo indefinido, pues va a tener todas las posibilidades de ganar el caso, ¿sí? Por ello, recursos humanos tienen que ser bastante cuidadosos a la hora de hacer firmar un contrato de trabajo, hágalo con tiempo. Si sabe que el trabajador va a seguir laborando en el mes de enero, ¿no? Y ya estamos en diciembre, desde ahora, hágale firmar su adenda, por favor, no se vaya a olvidar, porque esto podría traer consecuencias, ¿no? Consecuencias o contingencias laborales que al final van a impactar negativamente en la organización, ¿correcto? Otra causal es cuando el trabajador continúa laborando después de haber concluido la obra determinada o el servicio específico, ¿sí? Lo que también ocurre es que la empresa de pronto ya terminó de brindar el servicio. Sin embargo, tiene otros servicios que realiza y para ello va a hacer uso del trabajador, ¿no? Del trabajo del colaborador. Entonces, la empresa lo asigna, ¿no? Para que realice esa función. Sin embargo, no hubo un contrato de trabajo. No ha firmado un nuevo contrato de trabajo. Entonces, se va a desconfigurar y se convierte en indeterminado. Luego tenemos otra causal, cuando el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando, también es otra causal, ¿sí? Luego tenemos cuando el trabajador demuestra la existencia de fraude de las normas establecidas, ¿sí? Ojo con esto, ¿qué fraudes podría haber, no? Uno de los fraudes más comunes que hay en las empresas de nuestro país es que se hace un mal uso de los contratos a plazo fijo o temporales, ¿no? Hay empresas inclusive que redactan y hacen firmar contratos que les ponen, ¿no? En el título que son temporales, contratos a plazo fijo, ¿no? Y que tienen una fecha de inicio, una fecha de término, sin embargo, omiten poner la causa objetiva, ¿no? Entonces, si no existe esa causa objetiva, es un hecho que ese contrato es ilegal, está desnaturalizado, ¿sí?
Tiene que existir esa causa objetiva. Revise usted el contrato cuando sea temporal. Tiene que haber una causa objetiva que indique el por qué es temporal. Si no está consignada, ese contrato está desnaturalizado, ¿sí? Ojo con esta información, es importantísimo saber ese detalle, ¿correcto? Regla para la recontratación, ¿sí? Vamos a analizar este tema. Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese, ¿sí? O con esta información, si usted tiene un trabajador que ha estado laborando con un contrato indefinido, pero ya se desvinculó de la empresa, de pronto renunció, ¿sí? Mínimo tiene que transcurrir un año después del cese para que usted le pueda hacer un contrato a plazo fijo, ¿sí? Antes de ese periodo de tiempo no se puede, ¿sí? Correcto, anótelo, apúntelo, para que lo aplique en sus empresas, ¿sí? Este mes de diciembre es clave, muchas empresas van a renovar contratos, van a hacer firmar adendas, ténganlo en consideración. Si usted está en el área de recursos humanos gestionando contratos de trabajo desde mañana que va a la empresa, ¿no? O si es dueño de alguna empresa, ¿no? Y está liderando personal, desde mañana o desde el momento que termine esta clase, haga una verificación, ya conoce los riesgos que puede haber y que se le está explicando en esta clase, ¿sí? Para que tome acción y luego la empresa no tenga contingencia. Recuerde usted que toda contingencia laboral significa un impacto negativo económicamente para la empresa, más allá de que daña la imagen de la propia empresa dentro de la organización, ¿sí? Porque ya cuando un trabajador ve que un compañero de trabajo tiene un problema laboral, una contingencia con la empresa, se va a preocupar, se va a hacer la pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué está haciendo mal la empresa? ¿Podría ocurrir lo mismo conmigo? No son preguntas que se hacen los trabajadores. Son cuestiones que surgen a raíz de los problemas, contingencias laborales que se presentan internamente en la organización. Y hay que cuidar bastante la imagen de la organización. Hay que cuidar la imagen de la empresa con los clientes externos, ¿no? Que vienen a ser los clientes, las entidades, instituciones con las que se relaciona externamente la empresa, sus socios estratégicos. Pero también hay que cuidar la imagen de la empresa dentro de la propia organización, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro como principio, ¿no? Con este enfoque se tiene que trabajar este tema. Vamos a avanzar. Infracciones, ¿no? Tenemos algunas infracciones, por ejemplo, infracciones muy graves, ¿no? ¿Cuáles son estas infracciones muy graves, no? Según el Decreto Supremo número 019-2006, TR, su modificatoria, ¿no? En el artículo 25 nos dice lo siguiente. 25.5. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento y su uso para violar el principio de no discriminación, ¿correcto? Es una causa muy grave. Luego, otra causa tenemos en el punto 25.21 del artículo 25, no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito sea exigible, ¿no? Por ejemplo, los contratos temporales tienen que ser por escrito, los contratos a plazo fijo por escrito, por necesidades de mercado por escrito, ¿no? Si no se hace por escrito, ¿no? Entonces ya hay una infracción muy grave y se va a denaturalizar el contrato, ¿sí? Otra infracción muy grave es no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente, ¿correcto? Hágalo. Le hace firmar y entréguele el mismo día que ingresa su contrato de trabajo debidamente firmado, su cargo, ¿correcto? Ya le indiqué al inicio de la clase a usted cómo se debe firmar los contratos de trabajo, ¿sí? Si un contrato de trabajo, por ejemplo, tiene 5 hojas, 6 hojas, ¿no? En todas las hojas, el trabajador tiene que poner su firma, tiene que poner su huella digital, ¿sí? Lo que más vale en un contrato de trabajo, ¿no? Con respecto al cargo que firman los trabajadores, es la huella digital, ¿sí? Es la huella digital porque no hay forma que la cambien. La huella digital, la firma, luego poner su nombre con su puño y letra y la palabra recibir conforme en todas las letras, en todas las páginas, perdón, del contrato, ¿sí? Se tiene que consignar en todo el contrato.
y entregar ese cargo y guardar ese cargo, ¿sí? Porque si no sustenta usted que le ha entregado una copia de este contrato al trabajador, ¿no? Si ocurre una contingencia laboral, ¿no? Y la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo le pide a usted que entregue ese cargo, lo que va a pasar es que si no lo tiene, lo van a sancionar, ¿sí? A eso está referido el tema de infracciones. ¿No? Tenemos este cuadro sobre qué aprendimos el día de hoy, ¿no? ¿Para qué es importante, no? Una reflexión que se les invita a ustedes para que lo hagan después de terminar la clase. El manejo de contratos laborales es importantísimo, es vital, ¿sí? No se puede gestionar el área de recursos humanos si es que no se tiene un buen contrato de trabajo. Y todos los trabajadores tienen derecho a tener una copia del contrato de trabajo. Y como área de recursos humanos también tiene la responsabilidad, quienes están en esta área, de explicar al trabajador el contenido de un contrato de trabajo. Por más obvio que parezca un tema, explíquelo, porque el tema de contratos, ¿no? De pronto son temas del área de recursos humanos, de relaciones laborales, y quienes están adentrados a este tema, esta rubro, esta área, entienden estos temas. Pero los trabajadores, ¿no? Que pertenecen a otras áreas, por ejemplo, y desconocen de ciertas cláusulas o no entienden bien los temas, tienen dudas y hay que explicarles, ¿sí? Como parte de la buena gestión. Hay que tener empatía por los trabajadores, ¿sí? Es importante, porque si hay un buen contrato de trabajo, las cosas quedan claras, ¿sí? Otra forma de naturalización de los contratos y que la legislación laboral peruana, ¿sí? Lo dice, y que también hay bastante jurisprudencia, casos sobre esto que ha ocurrido, es que los trabajadores, por ejemplo, muchos trabajadores son contratados para realizar determinadas funciones, pero en la práctica terminan realizando otras funciones. Eso también es naturalización de un contrato laboral, ¿sí? Es por ello la importancia que en los contratos de trabajo también consignen las funciones, ¿no? El señor Juan Pérez ha sido contratado para el puesto de auxiliar contable, ¿no? Y sus funciones serán las siguientes: A, B, C, D, enumerarlas. Es importante enumerar las funciones dentro de un contrato de trabajo, no lo olviden, ¿sí? La causa objetiva, ¿no? Que va a sustentar la naturaleza temporal del contrato. El periodo de prueba tiene que consignarlo, ¿no? La norma no te obliga a consignar el periodo de prueba dentro de un contrato de trabajo, pero hágalo. Porque muchos trabajadores desconocen que hay un periodo de prueba de 3 meses si es que no tiene una categoría ocupacional. Si es que le va a asignar una categoría ocupacional al trabajador, aproveche el contrato para que no haga otro documento adicional. El trabajador tendrá la categoría ocupacional de personal de confianza o dirección, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la naturaleza del servicio, ¿no? De repente consignar que los servicios van a ser de forma intermitentes o labores de vigilia, labores de espera, ¿no? En el caso de los vigilantes, por ejemplo, que están exonerados en la jornada máxima, o que no va a estar supervisado, ¿no? Bajo fiscalización inmediata, por ejemplo, ¿no? Y cuya naturaleza del puesto, ¿no? Lo exonera de la jornada máxima, ¿no? Por lo tanto, el trabajador no estará obligado a firmar la asistencia. Todos estos datos hay que consignarlos en el contrato de trabajo, recuerde usted, ¿sí? De pronto le sale muy extenso, sí, pero tiene todo. No va a omitir nada, no va a quedar nada a la interpretación. Y va a ser de gran ayuda para que se comprendan las condiciones, ¿sí? Y ambas partes queden satisfechas y que no haya contingencias laborales a futuro, ¿correcto? Conclusiones, ¿no? Como conclusiones tenemos las siguientes, ¿no? Por ejemplo, que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, ¿sí? Ningún empleador puede obligar a un trabajador a que trabaje, es voluntario, ¿no? Y el día que el trabajador quiera desvincularse de la organización, la norma también es clara, ¿no? Y eso también es tarea de recursos humanos explicar a los trabajadores, ¿no? Y aprovecha el momento en que recién llegan a la empresa, en el proceso de selección, de reclutamiento, para informar, ¿no? Que si un trabajador quiere desvincularse de la organización, la norma lo permite,
¿no? Y no habría mayor problema si es que se hace dentro de los plazos establecidos por la norma, ¿no? Nadie está obligado a trabajar para una empresa, ¿no? Pero sí estás obligado a que si vas a renunciar tienes que hacerlo por la vía formal, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice la norma, ¿sí? Por ejemplo, la norma indica que tiene que ser con 30 días de anticipación, ¿sí? Y si no está dentro de esos 30 días de anticipación, puedes pedirle a tu empleador con una carta formal que te exonere el plazo, ¿no? Y esto se hace porque la desvinculación de un trabajador podría afectar la operatividad del negocio. Porque tiene que haber un plazo prudencial, ¿no? Para que se encuentre un reemplazo, para que haya un proceso de reclutamiento, selección, inducción, capacitación del reemplazo, ¿cierto? Si es que no hay alguien dentro de la propia empresa que pueda reemplazar. Por ello es importante que se apliquen los procesos, ¿no? Que indica la norma laboral. Sí, todos los trabajadores pueden renunciar a una empresa, sí, pero aplicando el debido proceso, ¿sí? Porque si usted se va y no ha pedido una exoneración del plazo, ¿sí? O no lo ha hecho dentro de los 30 días de anticipación, lo que va a pasar es que la empresa le va a hacer un procedimiento de despido, ¿no? Al final usted va a ser desvinculado por abandono de trabajo, por tener más de 3 días consecutivos sin asistir al centro de trabajo. Y dentro de sus registros y referencias laborales, cuando el trabajador va a otra empresa, cuando llamen a su empresa anterior, van a ver que hizo un abandono de trabajo, ¿no? Y ninguna empresa, creo yo, que va a querer contratar a alguien que abandone el trabajo. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Hay que explicar esta parte de los trabajadores, conservar las buenas relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, importante. Es importante salir bien de una empresa, de tener diplomacia, de tener empatía también, ¿no? Como trabajador por la empresa, ¿no? De la empresa, ¿no? También por parte de la empresa tener empatía por el trabajador, ¿no? Si un trabajador pide la exoneración del plazo máximo de los 30 días de anticipación y está en posibilidad de la empresa de hacerlo, hay que hacerlo, porque de repente tiene una mejor oportunidad laboral, ¿sí? Porque ya no quiere trabajar en la empresa, ¿no? Y nadie puede contratar, nadie puede obligar a alguien a seguir trabajando, ¿correcto? Nadie puede obligar a alguien a seguir trabajando. Luego tenemos que el contrato de trabajo tiene 3 elementos esenciales, recuerde usted, 3 elementos esenciales. Es la prestación personal, ¿sí? Nadie más que usted puede realizar el trabajo en el caso del trabajador. A cambio de ello va a haber una remuneración mensual, ¿no? Que se puede ver reflejado en un pago semanal, en un pago quincenal, un adelanto quincenal o un pago mensual. Y que esta contraprestación, esta remuneración va a generar beneficios sociales, vacaciones, ETS, gratificaciones, utilidades, ¿no? Va a generar el tema de salud también, ¿no? Y si es que el monto supera, ¿no? El máximo para el impuesto de la renta, también va a tener que pagar el trabajador impuesto a la renta, ¿correcto? Que lo vamos a ver en la clase de renta de cuarta y quinta categoría, ¿correcto? Luego la subordinación, ¿no? Es el tercer elemento que configura una relación laboral. Recuerde usted que la subordinación se da cuando el trabajador está, digamos, bajo sujeción del empleador. Cuando el empleador, la empresa ejerce dirección en el sentido de que le dice cómo tiene que realizar su trabajo, en qué tiempos tiene que realizarlo, a través de un horario de trabajo, a través de funciones específicas y con los materiales que la empresa le está proporcionando. ¿Correcto? Por ejemplo, en los trabajadores que realizan labores sin fiscalización inmediata son aquellos, por ejemplo, que trabajan fuera de la empresa, ¿no? Por ejemplo, vendedores de campo, ¿no? Personal que está haciendo determinadas tareas, ¿no? De repente investigación de mercado fuera de la empresa, ¿no? O un análisis de pronto, ¿no? Entonces, están, si bien es cierto, fuera de la empresa, ¿sí? Están exonerados de la jornada máxima, ¿correcto? ¿Sí? Sin embargo, hay subordinación, ¿no? Hay subordinación, ¿no? Si bien es cierto, no van al centro de trabajo, pero hay subordinación porque la empresa le está dando las indicaciones, ¿no? El día anterior les envía un mensaje o un correo, señor Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? El día de mañana su ruta para las ventas va a ser esta, ¿no? Tiene que visitar 20 puntos es el día de hoy, ¿no? Y su meta objetivo de esta semana es crecer en 5%, entregar la apertura de 30 puntos nuevos de venta. Ya hay sujeción, hay indicación, hay dirección, ¿no?
Y es más, el trabajador en este caso va a tener que brindar reportes de forma semanal o diaria. Hay subordinación, ¿sí? Luego, otro punto importante con el que se va a concluir la clase del día de hoy también es que existen tres modalidades de contratación laboral. ¿Sí? Tres modalidades de contratación laboral. Recuerde usted, por tiempo indeterminado, ¿sí? Contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? El contrato por tiempo indeterminado es aquel que no tiene fecha de término. No tiene fecha de término. La fecha es indefinida, correcto, salvo que el trabajador cometa una falta grave, ¿no? Por ejemplo, un abandono de trabajo, más de 3 inasistencias. Un robo es una falta grave también, ¿sí? O de pronto realizó mal su trabajo, afectó la operatividad del negocio, era de pronto un personal en dirección, también es una causa grave, ¿no? O bajo rendimiento, demostrado debidamente, ¿sí? Mientras no haya una causa, no puede ser separado de la organización, no puede ser separado de la empresa, ¿sí? Luego tenemos los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, ¿no? Los contratos por obra o servicio específico, sujetos a modalidad, los contratos ocasionales, los contratos por suplencia, los contratos por incremento de actividad, ¿sí? Contratos que tienen una fecha de inicio y una fecha de término, pero que para que se configure la temporalidad debe haber una causa objetiva. La causa objetiva está referida a la razón que sustenta por qué la empresa está contratando a los trabajadores, para qué los está contratando, ¿no? Porque va a brindar un servicio específico a otra empresa de pronto. Esa es la causa objetiva. Y se tendrá que poner con todos los datos, ¿no? Con fecha tal, ¿no? La empresa firmó un contrato con la empresa B, por ejemplo, ¿no? Para brindar el servicio logístico. Y en razón de lo cual se requiere la contratación de tantos trabajadores, ¿no? De 10, 15 trabajadores, ¿no? Para cubrir este servicio. Debidamente sustentarlo. ¿Correcto? Entonces, eso es con respecto a sujetos a modalidad, los contratos sujetos a modalidad. Luego tenemos los contratos a tiempo parcial, para ir cerrando la clase del día de hoy. Los contratos a tiempo parcial, recuerde usted que son inferiores a las 4 horas. ¿Sí? La norma laboral indica que es menos de 4 horas. Entonces, son 3 horas con 59 minutos. ¿Sí? Y recuerde usted que también generan beneficios sociales y todos los beneficios sociales son proporcionales, ¿sí? Proporcionales a los beneficios sociales, digamos, de jornada de tiempo completo, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos 3 puntos claves que resumen, ¿no? Lo que hemos conversado el día de hoy. Recuerde usted que los contratos laborales, la gestión de los contratos laborales es importante, es vital dentro del área de recursos humanos. Y tiene un impacto realmente positivo. Un buen contrato de trabajo va a dejar claras las condiciones. ¿Y qué vamos a tener? Trabajadores que van a estar tranquilos, contentos, ¿sí? Porque de pronto se le contrata para algo al trabajador, ¿no? Pero va a realizar otras funciones en la práctica. Y ya viene un descontento en el trabajador ahí. Entonces, el trabajador, cuando tiene su contrato y tiene sus funciones, lo primero que hará, pues, es ir a recursos humanos, ¿no? Yo he firmado por estas funciones, pero me están asignando otros, ¿sí? Entonces, permite también tener orden dentro de recursos humanos, ¿sí? E impacta positivamente en un buen clima laboral. Impacta positivamente, fortaleciendo la buena relación entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Y termina siendo una herramienta fundamental, esencial, y la evidencia más objetiva, la prueba más objetiva, ¿no? Que va a solucionar los distintos casos o contingencias laborales que se presenten, ¿sí? Los contratos que no tienen una causa objetiva, pues son materia digamos, van a ser sancionados, se van a desnaturalizar, ¿sí?
¿correcto? Si un trabajador, por ejemplo, demanda un contrato que debe ser contratado con un contrato indeterminado, demanda este tema, lo primero que, por ejemplo, le van a requerir a la empresa es el contrato y que evidencie la causa objetiva. Y si la empresa dice, por ejemplo, me olvidé de poner la causa objetiva, pues ya pierde la empresa. Porque la norma es clara, si no existe la causa objetiva que evidencia, que sustenta la contratación temporal, ese contrato en automático se va a desnaturalizar, ¿no? Reponga al trabajador en su centro de trabajo, en el mismo puesto ocupacional y de forma indefinida, ¿correcto? Entonces, eso va a ocurrir si es que no está la causa objetiva. ¿Sí? Los contratos de trabajo bien redactados, ¿sí? Con todos los elementos necesarios, ¿no? Para que se configure la relación laboral, ¿sí? Debidamente consignados, ¿sí? En cada cláusula del contrato de trabajo, ¿sí? Un tema importante también, recuerda usted que tiene que poner la cláusula de confidencialidad, ¿sí? La cláusula de confidencialidad y debidamente firmados los contratos de trabajo. Y digo debidamente firmados porque hay trabajadores o hay personas que muchas veces no ponen su firma del DNI, no ponen la firma que tienen en el DNI, ponen cualquier otra firma. Entonces, para ello, asegúrese usted de que los contratos tengan la huella digital, ¿sí? Con su huellero, haga poner la huella. Con su puño y letra, su nombre completo y su DNI. ¿Sí? Eso es con respecto a asegurarse, ¿no? De una entrega correcta de los cargos de contrato de trabajo y que estén pues debidamente firmados para que los tenga pues en los archivos de cada trabajador, ¿correcto? Entonces hemos llegado al final del día de hoy. Vamos a ver el chat, creo que hay algunas consultas. Vamos a leer el chat, a ver. Abel Chávez Tarazona nos dice, un profesional puede firmar un contrato laboral por un año y a los 15 días de empezar a laborar decide él retirarse de su trabajo por otro. ¿Existiría algún inconveniente legal para que para el trabajador si toma esa decisión? Sí, el tema legal, o sea, ¿te refieres al tema civil? No, no habría mayor implicancia, ¿no? Sin embargo, dentro de la organización, si es que un trabajador, por ejemplo, quiere retirarse, pero ha firmado un contrato por un año, que es el caso que nos menciona Abel Chávez, lo que va a ocurrir es que la empresa, pues, le va a exigir a usted que sea con 30 días de anticipación, pero en este caso ya no lo está haciendo dentro de los 30 días de anticipación. Lo que tiene que hacer usted como trabajador es redactar una carta, ¿no? Donde pide una exoneración del plazo de los 30 días a la empresa para que la empresa pueda liberarle, ¿no? Otorgarle este beneficio de hacer la renuncia sin los 30 días previos, ¿no? Los 30 días de anticipación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? La empresa tiene la facultad de darle esa carta de liberación, ¿sí? Sin embargo, si la empresa no le aprueba esta exoneración y el trabajador decide irse por su cuenta, ¿no? Sí o sí se va a ir. Sí o sí se va a ir, ya está decidido a irse el trabajador. Entonces, si ocurriese esto, entonces el trabajador pues va a ser, digamos, despedido de la empresa. La empresa, hay muchas empresas que lo que hacen es reiniciar un proceso de despido por abandono de trabajo. Le van a enviar una carta notarial de preaviso donde le imputan la causal y luego le van a enviar una carta de despido. Entonces, dentro de su historial en esa empresa va a quedar que usted abandonó el trabajo. Y cuando la empresa nueva o las futuras empresas donde va a ir a postular llamen a esta empresa anterior, porque todo está sistematizado, ¿no? Sin necesidad de que las empresas le pregunten a usted dónde trabajó, las empresas conocen, ¿no? Dónde ha trabajado usted a través de los distintos sistemas que existen. Entonces va a llamar y va a consultar, ¿no? Y imagínese usted que Recursos Humanos, el representante de la empresa, indique que usted fue desvinculado por abandono de trabajo. Entonces ya queda una mancha en su historial laboral, ¿sí? Yo realmente les recomiendo que la mejor forma de solucionar estos problemas es la comunicación.
acérquese a recursos humanos, acérquese a la gerencia, converse, ¿no?, la situación que se le está presentando y explíquele, ¿no?, que usted va a presentar una carta de exoneración del plazo máximo para renunciar, para irse antes de los 30 días, ¿correcto? Para renunciar, tener que hacerlo con 30 días de anticipación, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, a partir de ahí creo que podría generar una solución satisfactoria, ¿correcto? Vamos a leer otro comentario. A ver, ese fue el comentario de Abel Tarazona, de Abel Chávez. Ok, Abel, ¿sí? Ojalá que en la siguiente clase podamos tener ya el chat habilitado, ¿sí? Para poder conversar este tipo de casos, ¿no? Que nos ayude a entender mejor los temas. Tenemos otro comentario. A ver, nos dice Julie, nos hace un comentario, nos dice: buenas tardes, profesor, una consulta. Si te contratan por locación de servicios en una institución pública por servicios administrativos, ¿calificaría como directo o indirecto? Y por último, ¿los contratos necesariamente tienen que ser legalizados o puede ser válido un contrato sin legalizar con firma de administrador, más si en este caso no hay área legal? Nos dice, bueno, en el caso de la gestión pública, ¿no?, un contrato de servicios administrativos calificaría como directo, ¿sí? Directo, porque eso es la actividad principal, ¿no? El tema administrativo, un servicio administrativo directo, ¿correcto? Si fuese, por ejemplo, dentro de una institución pública, por ejemplo, el caso de vigilancia, labores de limpieza, mantenimiento, ¿no? Ahí sí sería indirecto, porque no es el rubro principal, ¿no? Luego, en el siguiente caso, los contratos de trabajo tienen que ser debidamente firmados por los representantes legales de la empresa. Un contrato de trabajo que no es firmado por un representante legal de la empresa no tiene valor. ¿Qué pasaría si el trabajador empezó a laborar y firmó un contrato, pero no lo ha firmado el representante legal de la empresa? Está desnaturalizado, pues, ¿no? Entonces tendría derecho a un contrato indefinido, ¿correcto? Hay que tener bastante cuidado, tiene que ser el representante legal de la empresa, ¿sí? Esa sería la respuesta. Mientras esté firmado, Julie, mientras esté firmado el contrato de trabajo por un representante de la empresa, ¿sí?, no necesita ser legalizado en una notaría, ¿sí? Basta las firmas debidamente realizadas con huella digital y los cargos, ¿no?, dentro de los plazos establecidos, ¿correcto? Entonces, muy buenos comentarios, buenas preguntas. Ojalá que en la siguiente clase podamos conversar más, interactuar más con el chat, ¿sí? Lamentablemente en esta clase no se ha podido realizar, ¿correcto? Entonces, vamos a dar por concluida la sesión el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar. Voy a darle pase al coordinador del curso, si hubiese